perseguidos en el mundo, voy a hablarles de 3 naciones más. La semana pasada, hablamos de Corea del Norte, hablamos de Somalia y hablamos de Libia. Hoy vamos a hablar de Eritrea. Si me pueden ayudar con el mapa, ahí un momentito. Ese mapa lo vamos a estar solamente viendo algunos espacios. Está como por este sector, más o menos como por aquí. Como ustedes ven en rojo, quiere decir que son naciones que son perseguidoras, ¿verdad? Dice que conocida como Corea del Norte de África, Eritrea solo reconoce 3 iglesias: ortodoxa, católica romana y la luterana. Estas siempre son vigiladas por el gobierno. Las personas que decidan acudir a otra confesión son detenidas. El gobierno no permite hablar abiertamente sobre la persecución y la injerencia que tiene en asuntos de iglesia. Los cristianos de confesiones no reconocidas por el gobierno son enviados a prisiones insalubres por tiempo indefinido. Se calcula que hay unos 1000 cristianos eritreos en prisión sin cargos formales de delito alguno. O sea, están en prisión, pero no hay nada que los haya condenado. También voy a hablarles de Yemen, y Yemen queda como al frente, por este sector, por aquí, más o menos, queda Yemen. La sociedad yemení es fuertemente islámica, conservadora y tribal. El castigo tribal por renunciar al Islam puede ser la muerte o el destierro, señaló la Puertas Abiertas. Las personas que son descubiertos pueden correr el riesgo de sufrir consecuencias como el divorcio, la pérdida de la custodia de los hijos, el encarcelamiento, el interrogatorio e incluso la muerte. Y también vamos a hablar de Nigeria. Nigeria está en uno de los sectores de observación, es por aquí, por este sector, está Nigeria. Los cristianos de Nigeria, sobre todo en el norte, siguen viviendo bajo una gran presión y atemorización por las acciones de militares islámicos y criminales armados. Cada año en Nigeria se mata a más seguidores de Jesús por su fe que en ningún otro lugar del mundo. Según las últimas estadísticas, para el 10 de octubre de este año, han muerto más o menos 7,000 cristianos, solo en ese sector de Nigeria. La próxima semana hablamos sobre 3 regiones más que están siendo monitoreadas por la persecución tan grande que existe del cristianismo. Para terminar con el último punto de la clase de la semana pasada, que era la realidad de la persecución, estuvimos viendo, mis hermanos, que no es un juego, que esto es realmente importante y que existen organizaciones que se encargan de poder velar por esto. Pero vimos que seguir a Cristo trae persecución para el Hijo de Dios, es un hecho. Estamos matriculados en una guerra y en esa guerra debemos de aprender a manejar nuestras armas. También vimos que seguir a Cristo se hace siguiendo sus pasos hasta en la persecución. Por supuesto que nosotros no podemos jamás, después de escuchar estas cosas y lo que vamos a seguir escuchando, poder decir que nosotros vivimos en algún tipo de persecución. Sin embargo, sí existe algún grado de persecución. Existen situaciones que nos incomodan y al ser cristiano incomodan a los demás. Pero damos gracias a Dios porque no vivimos en una persecución tan fuerte, tan feroz como la están viviendo en otros lugares. Y también, mis hermanos, seguir a Cristo
tiene como evidencia entonces al fin la persecución. Puede que nosotros no lo vivamos como lo están viviendo otros cristianos en el mundo, pero esto no quiere decir que no estemos o que estemos exentos de poder vivir una persecución como estas. Hermanos, nosotros tenemos que estar preparados, listos para esto. Lucas capítulo 6 versículo 11 dice: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Esto está hablando precisamente de los que perseguían a Jesús, y como lo vimos en la clase anterior, si persiguieron a Jesús, a nosotros también nos van a perseguir. Juan capítulo 7 versículo 7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y esto es lo que la iglesia tiene que estar haciendo hoy, denunciando las obras malas que hace el mundo y no disimulándolas. Y no diciendo, bueno, allá ellos, o no pensando, bueno, es que para no meternos en problemas. Me choca cuando yo escucho dentro del mensaje de cristianos cuando dicen, es que eso no es políticamente correcto. ¿Para quién? La primera pregunta que me hago, ¿para quién no es correcto? ¿Para mi Dios o para el mundo? Entonces, hermanos, tenemos que verdaderamente poner mucha atención. Hoy vamos a empezar la clase haciendo una pregunta: ¿dicha en la persecución? ¿Hay alegría en la persecución? Mis hermanos, felices o dichosos los que padecen persecución. ¿Cómo hacer para entender esta filosofía, este pensamiento? Se nos ha dicho que el dolor o la frustración nos hace mal, pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Hoy veremos que la persecución para el Hijo de Dios no solo es esperable, sino también es una bendición. Y vamos a ir, hermanos, allí a Mateo. Estuvimos leyendo ahorita en Mateo 5. Quiero que por favor abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Y si un hermano o hermana puede hacerme el favor de leer el versículo 11. Amén, mi hermanita Sofía. Dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Bueno, no tenemos una palabra así específica en español, pero muy dichosos. 3 veces dichoso, felicísimo. Esté contento, dice la palabra del Señor. Bienaventurados, felices sois, cuando, ¿por qué? Por mi causa. ¿La causa de quién? ¿La causa de quién? De Dios. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos comunicando el mensaje de Dios, entonces dice la palabra del Señor: bienaventurados sois cuando estás haciendo esto te pasa algo. Ahora, para que me pase algo, tengo que estar haciendo algo. Amén. Entonces, para recibir esa bendición es porque soy perseguido, pero soy perseguido porque estoy haciendo algo. ¿Qué estoy haciendo? La voluntad de Dios en mi vida. Cuando nosotros vivimos nuestra vida en el centro de la voluntad de Dios, entonces vamos a recibir persecución. Ahora en diciembre están las famosas fiestas de fin de año, ¿verdad? Están las famosas fiestas de compañerismo, que no tienen nada de malo, absolutamente nada de malo compartir. La torta es la forma en la que el mundo comparte, la forma en que el mundo comparte.
Esa es la gran diferencia. No, nosotros no somos unos amargados, ni unos invivibles, ni unos antisociales. No, pero no compartimos las formas que el mundo tiene para demostrar felicidad, para demostrar alegría. Perdón, hermanos, yo no me puedo imaginar a un hijo de Dios disfrutando este programa tan vulgar como el Chinamo. Y lo digo con nombres y apellidos para que cuando usted esté frente al tele, si lo va a ver, se acuerde de mis palabras. Un programa tan vulgar, tan corriente, habiendo tantas otras cosas que podría usted ver en televisión. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Ojo, bienaventurados sois cuando os vituperen, os persigan y hablen mal de vosotros. Pero el mundo no es que dice, el que me habla mal le hablo el doble de mal. ¿Verdad? El mundo dice eso. Si usted me ofende, entonces me da el derecho de ofenderte. El mundo dice eso. Si usted me golpea, me da el derecho de golpearte. Si usted me grita, me da el derecho de gritarte. Si usted está haciendo la voluntad de Dios y te vienen a perseguir, y te vienen a gritar, y te vienen a ofender, y vienen a hablar mal de ti, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque Dios está haciendo una obra en tu vida. Porque estás dando un testimonio. Ahora dice, os vituperen. Esta es la palabra oneidizo, que quiere decir injuriar, calumniar o insultar. En otros pasajes vemos esta expresión, pero de forma en que se puede manifestar la persecución. Por ejemplo, Lucas capítulo 6, versículo 22. ¿Quién lo tiene por ahí? Lucas 6, 22. Amén. Hermanita Zeneida. Bendiciones, hermanos. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecen y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Me encanta ese, cuando os aparten de ellos, a ese no, ese es cristiano. Uy, no, qué pereza, ahí viene el pandereta, mejor callémonos, esperémonos. O vamos a hacer una actividad, pero que no sepa el pandereta. Sí, no importa, hermanos, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. ¡Qué bueno! Desechen vuestro nombre, es decir, lo desprecien. Se refiere a la circulación de informes falsos y maliciosos. Cuando la gente habla mal, es que ese es un aburrido. Es que ese caramba vive con su mente tan nublada, no le da el cerebro ni para un derrame, no piensa nada, es un fanático. ¿Para qué lo vamos a tomar en cuenta? La gente nos va a apartar y gloria a Dios por eso. Entre menos invitaciones tenga usted del mundo, dele gloria a Dios. Dele gracias a Dios que la familia hace una actividad y no lo llaman porque sabe que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios, que usted no participa de esas cosas. Dele gloria a Dios. Cuando os aparten, desechen vuestro nombre. ¿Quién me quiere ayudar con 1 de Pedro 4, 14 al 16? Mi hermana Patricia, por favor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Sí, que, eso sí, no padezca por ¿verdad? Ninguno de vosotros padezca por homicida, por ladrón, por malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, que no sea cierto, en otras palabras, ¿verdad? Que sean palabras que no son ciertas, que sean palabras maliciosas. Pero cuando pase, dele gloria a Dios. En lugar de sentirse mal porque, ay, mira, mis primos hicieron una actividad y no me dijeron. En lugar de sentirse mal, dele gloria a Dios. Qué lindo, usted está dando testimonio como hija de Dios, como hijo de Dios. Qué torta sería que pregunten, ¿de veras usted de veras va a una iglesia? O sea, metido ahí entre el poco de botellas y birras y cigarros y música fuerte y música tan vulgar como la que está sonando ahorita en las radios, hermanos. Es que es increíble. El otro día andaba con mi esposa, no recuerdo dónde era que estábamos, en un negocio de un chino. Estábamos viendo ahí algunas cosas y tenían esa música. Vea, sinceramente, ay, Señor, qué cosa. Y durísimo para peores, para que todo el mundo escuche esas barrabasadas. Qué tristeza, y eso es lo que el mundo busca, y eso es lo que el mundo quiere. ¿Cómo yo voy a estar tomándome un cafecito así, muy sanito, tomándome un cafecito en medio de un ambiente de esos? En medio de cigarros, en medio de botellas, en medio de guareras. ¿Qué tiene que estar haciendo un hijo de Dios ahí, hermanos? Absolutamente nada. Bienaventurados, bienaventurados cuando los aparten por mi causa. Actualmente en algunos lugares del mundo se persiguen a las personas por el nombre de Cristo, por llevar muy internamente el nombre de Cristo, porque llevan la marca de Cristo, y eso genera persecución para muchos cristianos en algunos lugares del mundo. ¿Sí, mi hermana? Quería hacer un comentario. Como yo no sabía qué era la palabra vituperar, entonces la busqué. Entonces, según Google, dice que significa criticar o censurar a alguien o algo con extrema dureza, llegando a veces a la ofensa o la injuria. Implica reprender severamente y de forma desaprobatoria, como cuando se critica públicamente un comportamiento considerado inaceptable o vergonzoso. Sí. Y también, como para tenerlo más claro, y también un comentario, pero era como al inicio, pero ya lo está diciendo usted, es que nosotros no necesariamente, o sea, tal vez no se sufra la extrema persecución que se está sufriendo, digamos, en otros países, que ya inclusive ya en Europa, como parte de Inglaterra, ya se está empezando esa persecución, porque ya se está inclusive llegando a arrestar personas que nada más están leyendo la Biblia y por eso nada más las arrestan. Pero sí sufrimos persecución de otras formas, como el rechazo de las personas que nos consideran, digamos, de mente cerrada, que nos consideran ineptos, entre otras terminologías que ellos usan. Entonces, todavía igualmente nosotros lo sufrimos. Así es, así es. Hechos capítulo 5, versículo 41. Y voy a pedirle, tal vez a mi hermana Patricia, que le gusta también ayudarnos con la lectura. Primera de Pedro 2, del 19 al 23. Mi hermanita Catalina, que también nos gusta, ahorita le doy a mi hermano. Hermana, Primera de Pedro 3, 14. Ok, vamos entonces con Hechos 5, 41. Mi hermanita Ligia nos va a ayudar con Hechos 5, 41. Amén. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido un culto lleno de brincos y cantos y luces y niebla. No, ¿verdad? Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta
por causa del nombre de Cristo. Gozosos. Cuando estamos ahí en el parque y nos dejan así con el tratado en la mano, qué gozo da. Porque estamos siendo maltratados con ellos, pero estamos siendo bendecidos por Dios. Amén. Cuando alguien me dice, a mí no me importa ese mensaje, no me interesa, deje perder su tiempo. Estamos siendo bendecidos por Dios. Amén. Primera de Pedro 2, del 19 al 23. Mi hermanita Patricia. Amén. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Ay, pero es que anda una iglesia ahí diciendo que ser cristiano es pura vida, que se acaban los problemas, que va a cambiar el carro, que va a tener... ¡No! Si usted es un hijo de Dios que está haciendo la voluntad de Dios y está siguiendo en este mundo, el mundo lo va a perseguir. Y para esto fuisteis llamados. Así que sepa en qué está. Sepa en qué está. Si usted le pide a alguien que barra el patio y le da la escoba para que barra el patio, debería de estar en el patio barriéndolo, ¿cierto o no? Pero si está en el salón de arriba estudiando la palabra de Dios, no, se le llamó para barrer el patio. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Para qué somos cristianos? ¿Para vivir una vida sin problemas? No. Para ser perseguidos por el nombre de Cristo. Para recibir persecución por ser cristianos. Para recibir afrenta por ser cristiano. Para recibir un mal comentario por ser cristiano. Cuando viene alguien y está hablando de las corrientes de este mundo y usted viene y pone lo que dice la palabra del Señor, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Esto es lo que va a pasar. Pero para esto fuiste llamados. Sí, mi hermanita Cinia. Mi hermanita, aquí. Gracias, hermano. Creo que lo dije la primera vez acá, que usted me llama la atención de que esté tocando temas que hace muchos años se dejaron de hacer. Y yo siempre, y le hice el comentario también esa vez, yo creo que el problema de nosotros es compararnos con los de afuera. Con los de afuera. Claro, si yo me comparo con una persona de la calle 8 de San José, pues yo tengo alitas, ¿verdad? O sea, yo soy santa. Claro. Pero si yo me comparo a Cristo, estoy perdida. Esa es la verdad, hermano. Entonces, dejemos a los de afuera. Es que Amén. Siempre es los de afuera, ¿verdad? Pongámonos en lo de adentro. Amén. En lo que se llama el pueblo cristiano. Amén. 20 años yo estuve fuera. Yo nací, crecí en el cristianismo, yo soy de doctrina bíblica. Y 20 años yo me dediqué a hacer un estudio que pensé que me iba a llevar unos 2 años y me llevó 20 años. Y aprendí mucho y ha sido una gran experiencia en mi vida y hice la tesis sobre eso. 20 años, después de 20 años, yo regreso a la iglesia, entre comillas, evangélica, y lo que encuentro es un desorden. O sea, como dicen, no hay santo en que persinarse. Entonces me llama la atención que aquí usted esté tocando esos temas, me recuerda a mis tiempos, ¿verdad? Y asistí a una iglesia y juegan lotería. Entonces me dicen a mí que si me apunto. Yo no juego lotería, nunca lo he hecho, porque no es bíblico. Entonces me responden
que consultaron a una persona muy espiritual y dijo que sí, que se puede jugar lotería y juegan lotería, ¿verdad? Entonces yo les dije que lo que los hombres decían, a mí no me importaba. Amén, así es. A mí me importa lo que dice la Biblia y lo que Así dice es, Dios. así es. Y no debemos de participar en las obras, y como dice Efesios, infructuosas. De la carne. Pero viendo que entraban a la iglesia con comida, en short y todo este tipo de cosas, yo le conocí al pastor, si se puede decir pastor, al dirigente, digamos, para no ofender a los pastores. Y le hice la observación. Y él me dijo, señora, estos son 4 paredes. Así es que lo que a nosotros nos interesa es que oigan la palabra de Dios. Claro, me avergonzó. Y me dice, la entiendo porque usted es adulta mayor. Entonces entiendo que usted tiene una formación muy atrás. Entonces yo a veces soy grosera también. Y yo le dije, no sea tan perverso, porque usted tiene que darle cuentas a Dios. Amén. Así es. Entonces él me dice a mí, nosotros debemos de mezclarnos con el mundo para que estas personas conozcan a Cristo. Y yo le dije, no es a Cristo a quien están conociendo. Lo que están conociendo es perversidad de los hombres. Usted está muy equivocado, le dije. Usted es joven, pero usted está muy equivocado, Señor. Pero yo no voy a dar cuentas por usted. Y después hicieron comentarios de que había gente que se creía que se las sabía todas, que yo no sé qué. Yo sé que lo hicieron como indirectas a mi persona. Entonces, el problema no son los de afuera. El problema con la gente de afuera es que nos dicen, usted es cristiano, entonces usted es como esos. Usted, sí, esos que Y claro, lo hacen sentir a uno mal. ¿Cómo explicar eso? El problema de la persecución, y situémonos en Costa Rica y en la iglesia llamada evangélica de Costa Rica, el problema está adentro, lo podrido está adentro. Si el dirigente es un perverso, el pueblo está desorientado, hermano. Entonces la persecución es de acá, no de afuera. Así es, muchas gracias, mi hermanita. Definitivamente nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios, punto. Lo que la gente diga allá afuera, problema de ellos, la Biblia nos enseña. Y vea lo que dice Primera de Pedro 3:14. ¿Quién lo tenía? Mi hermana Catalina. Y mi hermano Gerardo, le va a pedir que me busque Mateo 10:39. Ahorita vamos para allá. Gracias. Primera de Pedro 3:14. Bendiciones, hermanos. Dice Primera de Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Qué lindo. Mas también si alguno de vosotros, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, dichosos sois. Y no le dé tanta pelota al asunto, está diciendo aquí, está diciendo bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos. Tranquilos, ellos tendrán según su mente finita para decir lo que quieren decir. Nosotros sabemos en quién hemos creído, amén, y quién es nuestro Dios. Ganar la vida en Cristo es perder la nuestra, y en algunos lugares esto es literal, porque nosotros siempre decimos, yo doy la vida por Cristo, amén. Yo doy la vida por Cristo. ¿Quién más da la vida por Cristo aquí? Amén. ¿Y qué pasa si nos ponen un arma aquí? Cuando salió esto esta revolución del homosexualismo, el matrimonio del mismo sexo, y entonces yo fui a una pequeña conferencia que dieron a pastores diciendo, hermanos, es que ya desde el púlpito no se va a poder tocar esos temas, y yo les dije, a mí que me den el número de cárcel de una vez, que me digan a cuál cárcel voy, pero yo no voy a dejar de decir lo que dice la Biblia, sin importar a quién le guste o a quién no le guste. Pero ya se estaba dando creo que fue en el 2019, mayo del 2019 que empezó esto. Y ya entonces estaba a los pastores, hermanos, hay que tener cuidado del púlpito. No,
No, a mí me dicen nada más dónde está la cárcel y que me lleven café, eso sí. Mi hermanita. Algo muy curioso es cuando, digamos, yo traducía, bueno, todavía lo hago, para evangelizar, siempre me topaba, digamos, en el centro no tanto, son como más abiertos, pero digamos ya, por ejemplo, yéndonos un poquito como, no mucho tampoco, un poquito más lejos, como Tejar, o inclusive, en esta parte que está más arriba, pero que no está tan lejos tampoco, que se me olvidó el nombre, bueno. Por San Isidro, por esos lados de arriba. No. Más o menos, sí. La cuestión es que, digamos, había como gente inclusive que ya como que te rechazaba de buenas a primeras. Como íbamos de casa en casa, porque ahí se tenía la oportunidad de ir en casa, entonces hubo una persona que decía, no, es que no me interesa. O había otro que hasta que notaba la cátedra de la vida. Entonces yo me sentía como mal porque sentía que nos rechazaban a nosotros, pero mi mamá me aclaró también que nosotros no deberíamos de sentirnos mal, porque el que rechazan es a Dios, no a nosotros. Así es. Amén. Aunque Amén. me cuesta, debo admitir que sí, me cuesta. No es fácil, no es fácil. A todos nos gusta, más nosotros los ticos, que nos gustan que nos chineen y que nos hablen bonito, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Pero cuando viene la palabra del Señor y nos hace sentados, no es bonito. Y cuando viene alguien de afuera y nos quiere maltratar, pues tampoco. Mateo 10:39, mi hermanito Gerardo. Mateo 10:39 dice: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Okay. Amén. Y aquí no se necesita una maestría en teología para entenderlo, ¿verdad? El que haya su vida, ok, perfecto, la va a perder, ya le encontró la vida eterna en Cristo Jesús, gloria a Dios, ya eres un hijo de Dios. Ya estás preparado, como yo digo, en el momento que aceptamos a Cristo Jesús, estamos listos para irnos con Él. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y esto no es una analogía, no. Cuando Pablo le escribe a la iglesia y le está diciendo claramente, cuando habla de la muerte de Cristo Jesús, para ellos era muy claro saber cómo fue que murió, cuándo fue que murió, cómo lo enterraron y todo lo demás. Y cómo fue que resucitó. Entonces tiene claro el concepto cuando habla ahí de llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Filipenses 3:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 1:29, sí. Sí, 1:29. Perdón, me equivoqué. 3:10 y 1:29. La persecución produce recompensa eterna, lo dice el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10, versículo 29 y 30. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 10, 29 y 30. Perdón, hermanos, perdón. Tengo ¿cuál de iglesia? Soy yo el que está. ¿Quién lo quiere leer? Si no, lo leo yo para no atrasarme mucho. Mi hermanita Sofía. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado. Sí, está bien. Okay. Está bien. Que no haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio. Eso está 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones,
ni en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, hermanos, hay que pagar un precio, podríamos decirlo. Algunos están un poco en contra de esa expresión de pagar un precio. El Señor lo dio todo y que yo dé todo no significa nada, más bien, ¿verdad? Porque yo soy un ser humano limitado. Pero el punto es que va a existir situaciones difíciles. Yo les he contado que yo tengo una tía y es del lado de mi papá, es la única tía que me queda. Ellos eran sumamente católicos, o siguen siendo sumamente católicos. Y entonces había una costumbre en mi familia que el día 25 de diciembre todos llegábamos, o sea, los 4 hijos de mi abuelita llegaban con sus familias en diferentes momentos del día. Entonces nosotros llegábamos, ¿verdad? Porque nosotros andábamos en un carro grande con chofer, ¿verdad? Que le cabían como 60 personas en un bus. Entonces durábamos un poquillo más para llegar, pero cuando llegábamos mi tía, como éramos los evangélicos, los cristianos, porque no existía el término hermanos separados, eso fue después, ¿verdad? Pero éramos los evangélicos, los cristianos, la chusma. Entonces mi tía entraba por la cocina, agarraba a sus hijos y por el patio salía, oiga, yo... Al punto que cuando murió mi tío, no sé cuántos años después, me tuvieron que presentar a mi primo porque yo no lo conocía, no sabía quién era, ¿verdad? Porque había persecución. Mi papá se quedó sin hermana muchos años, porque había persecución. Entonces, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio o de las buenas noticias de salvación, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Lo dijo Cristo Jesús. Y mi hermanita Cinia. Es la última intervención. No, tranquila, estamos para eso, es una clase, tranquila, hermano. Pero hay experiencias bonitas. Y yo he tenido la oportunidad de estar en Irak. Mi hija vive en la región autónoma de Erbil, Kurdistán iraquí. Está ahora ahí porque ahí la mandaron a trabajar. Entonces, yo he visitado Irak. Antes de que yo lo he visitado. Y en Irak hay libertad religiosa. Los que han sido perseguidos son los asirios, la parte norte, lo que hoy se llama Mosul. Pero lo más hermoso de esto es que cuando uno llega a Irak, a estas personas le preguntan, ¿de qué religión es usted? Porque ellos le marcan el pasaporte a uno, y uno es cristiano, y le ponen cristiano. Y cuando uno va pasando los diferentes puestos y todo, le revisan el pasaporte y le dicen a uno, cristiano, bendito, bendito. Y va uno a muchas casas musulmanes, estoy hablando gente musulmana, entonces inmediatamente el jefe de la familia le dice a alguien en árabe, no entiendo árabe, le dice algo y corren y le traen a uno una Biblia en árabe. Todos tienen una Biblia en árabe, pero no la leen. ¿Okay? Y se visitan las iglesias sin ningún problema. Los problemas en Irak son otra cosa, no así en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, cuando uno llega al aeropuerto, le marcan igual cristiano y le dicen, usted trae la Biblia. Vea qué interesante, eso me llamó mucho la atención. ¿Usted trae la Biblia? Entonces, yo sí ando mi Biblia. Entonces le dicen a uno, no la permite. La Biblia se queda aquí hasta que usted salga de Arabia Saudita. No así en Irak. Entonces la Biblia se queda en el aeropuerto, ellos la cuidan, pero llama la atención que la abren. Yo uso una Biblia grande, la abren y ellos comentan. Yo uso la King James, inglés-español, y ellos hablan inglés. Entonces la revisan, eso es bonito, hermanos. A veces no hay que hablar, ellos revisan la Biblia. No sé si la leerán porque se queda ahí. Pero uno va a los hogares saudíes y en muchos hogares, igual, eso sí, ellos calladitos, no como los iraquíes que son más abiertos, calladitos, le dicen a uno, yo tengo Biblia cristiana, yo la tengo, y se la muestran a uno. Nosotros la tenemos, y para ellos es una bendición que un cristiano visite la casa de ellos.
para ellos hay una gran bendición. Y cuando uno entra, que el saludo para la gente, cuando uno como extranjero, uno les besa la mano, aquí, ¿verdad? Pero eso es cultura, eso es educación, claro, ¿verdad? Supuesto, sí. Entonces ellos, como saben que uno es cristiano, lo besan acá. Pero yo decía, ¿por qué me besan? O sea, ¿por qué me...? Porque para ellos besar a un cristiano es como besar a Cristo. Entonces, hermano, yo digo, haciendo la comparación, acá en Costa Rica es un relajo. No valoramos la libertad que tenemos, no apreciamos el Dios de misericordia, porque nosotros aquí tenemos libertad, pero dentro del cuerpo cristiano hay una persecución a muerte aquí en Costa Rica contra el mismo cristiano, desacreditándolo. Y en esos países que se dice de esto, de aquello, que son musulmanes, no es así, hermano. Viera qué experiencia más bonita. Qué bonito, y cómo, ¿verdad?, se siente. Y gloria a Dios, porque no sabe uno. Sí. Amén, qué bonito. Bien, hermanos, entonces vamos un momentito también, dejar de lado la confianza de los tesoros terrenales asegura también ganancia espiritual. Mateo capítulo 19, versículo 21 dice, y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Estamos viendo, hermanos, que entonces la persecución produce recompensas eternas. También dejar de lado cuando se atiene a los bienes materiales en lugar de nuestra relación con Cristo. Entonces esos bienes materiales están dándole el primer lugar en nuestra vida, le estamos dando el primer lugar en lugar de darle el primer lugar a Cristo. No son malos los bienes materiales, hay que darle gracias a Dios por las personas que tienen suficiente para apoyar misiones, para apoyar esto, para apoyar aquello. No estamos diciendo que es malo tener dinero, lo malo es poner la confianza en el dinero, en las riquezas, en los bienes materiales. Pablo también lo dijo todo para darnos, Pablo también dejó todo para darnos ejemplo de entrega total a Dios. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice la palabra del Señor, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, dejando absolutamente todo por seguir a Cristo. Y Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, cuando estamos hablando de dejar, de despojarnos, de quitar, todo esto también tiene que entenderse como darle ese primer lugar a Cristo. Pero también, mis hermanos, la persecución nos lleva a compartir el sufrimiento con Cristo. Sufrir de la forma, a veces no tan extrema, y otros quizás sí, sufrir como Cristo. Juan capítulo 15, versículo 20, no sé si alguien lo quiere leer, Juan 15, 20. Ya estamos, para ver cómo anda. Sí, ya casi. Juan 15, 20, mi hermanita, gracias. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, si Jesús está diciendo, si usted me aceptó a mí y el mundo a mí me persiguió y el mundo a mí me ofendió y el mundo a mí me maltrató y el mundo habló mal de mí, ustedes también. Ustedes también, el mundo va a hacer exactamente lo mismo. De esa misma forma. Juan capítulo 16, versículo 2,
os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y eso es lo que está pasando en estos países. Matar los cristianos es darle servicio, según ellos, a Dios. Y esto, hermanos, es de suma importancia. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Compartimos su cruz en el sentido de sufrimiento, persecución en este tiempo, y después de esto vamos a recibir la vida eterna. Y por último, la persecución confirma que pertenecemos a Cristo. O sea, si somos perseguidos, estamos confirmando que somos cristianos. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Romanos 6:6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y voy a terminar con Gálatas 5:24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Nosotros, hermanos, cuando padecemos persecución, estamos siendo confrontados, estamos viviendo verdaderamente una confirmación de que somos hijos de Dios. Y vamos a ver el video número 7 de Panida. El video número 7 y después de esto voy a pedirle a mi hermanito Rigoberto que se prepare para tener una oración, básicamente que los perseguidos puedan conocer el amor de Cristo por medio de los perseguidores. Que los perseguidores puedan conocer el amor de Cristo por medio de los perseguidos, que los perseguidos sigan poniendo sus ojos en Cristo y su fe sea perfeccionada, que la verdad del Evangelio pueda brillar en estos sectores tan peligrosos para el cristianismo. Vamos a ver el video. Voy a pedirles ahí los... Desde que yo era solo una niña muy pequeña comencé a recitar las oraciones diarias, y antes de que pudiera asistir a la escuela era mi obligación primero aprender el Corán. Además de eso, odiaba a los cristianos con todo mi ser, y me alegré mucho cuando escuché que eran perseguidos. Siempre nos dijeron que si matábamos a un cristiano, iríamos al cielo. Me esforzaba mucho todos los días en seguir al pie cada regla del Islam. Si creía que no me había lavado bien, me detenía a la mitad de mi oración, me lavaba correctamente y lo volvía a comenzar. Y eso podía pasar 10 veces en una sesión de oración. Estaba realmente deprimida y tenía pensamientos suicidas. Me sentía muy alejada de Alá y además mi mamá estaba muy enferma y estaba muriendo. Yo le dije a mi madre, he tomado la decisión de suicidarme y nada va a hacer que cambie lo que he decidido. Si te vas a suicidar, entonces acaba también con mi vida. Le respondí, lo haré por ti y ambas moriremos.
Hermanos y hermanas, estoy con ustedes esta noche. El Señor tiene un mensaje especial para ustedes. Si están desesperados, oprimidos, si están planeando suicidarse, el Señor les pide parar. Tiene esperanza y un futuro para usted. Si planea suicidarse, no lo haga y llámeme. Mi mamá habló con él por media hora. Pero yo le dije que lo haría, que nada en todo el mundo me iba a detener a hacerlo esa noche. Vi que mi mamá se arrepentía y oraba la oración de la salvación. Yo me puse muy furiosa. No, a mí no me interesa, no. Solo escucha. ¿Por qué en tus últimos segundos de vida haces Solo esto? saber. Ahora te vas a ir al infierno. Por favor, Marina. No sirve de nada. Jesús no puede hacer nada, Él no es nadie. No voy a blasfemar contra Mahoma, hablando con ese infiel. Es que no quiere, estoy desesperada. Hola. Cuando hablé con ella sonaba fría. Estaba peleando y me dijo muy orgullosa, voy a suicidarme y tu Jesús no puede hacer nada por mí. Después de una hora de discutir con ella, no cambió de opinión. Yo solo quiero morirme. Tú lo dijiste. Alá no ha hecho nada por ti. Dale a Jesús solo una oportunidad. Puedes suicidarte la próxima semana. Cuando él me ofreció ese desafío, pensé, esta es la mejor forma de servir a Alá una última vez antes de terminar con mi vida. Ella pensaba, ok, oraré. Y la próxima semana que Jesús no haya hecho nada por mí, llamaré cuando estés en vivo. Y le diré a todo el mundo, oigan, acudí a Jesús una semana y nada ha cambiado. Y voy a suicidarme hoy y lo voy a hacer en vivo. Cuando cometa suicidio en el programa en vivo, podré decirle a Alá, escucha, incluso el haber acabado con mi vida fue en tu nombre. Muy temprano, en la mañana del siguiente día, fui despertada por un sonido que no imaginé volver a escuchar. Vi a mi madre caminar por la casa y estaba caminando perfectamente, como solía hacerlo antes de caer enferma y no poder moverse. Le dije que debíamos ir al hospital pronto. Los doctores revisaron los resultados del análisis de sangre y de la resonancia magnética. Es un milagro, dijo. No hay esclerosis múltiple en su cuerpo. No hay error. Eso no puede ser posible. Debe haberse equivocado en algo. No me he Revise bien. equivocado. Todo es un milagro. Mejor dígame a qué imán se encomendó. Dígame a qué imán le oró. ¿A qué imán le oró? No fue a un imán a quien le estuve orando. Le estuve orando a Jesús. Cuando dije esas palabras, mi corazón cambió. Le dije a Jesús, tú eres el Dios viviente. Tú me purificaste y me llenaste. Daré mi vida por ti. You are the living God. You are all I need. I'll give my life for you, Jesus. Until my last breath, whatever the cost, I'll serve you, Jesus, you hear our prayers, you're always near, Jesus. Vamos a ponernos en pie y tener una oración por la iglesia perseguida.
por estas personas que están dando su vida por seguir a Cristo en medio de países tan conflictivos como estos. Dios los bendiga, hermanos. ¿Están gozosos todavía? La Biblia nos habla muy claro y nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Vuestro galardón es grande, nuestro galardón es grande. Y no está aquí, en los cielos, en la eternidad. Cuanto más podemos vivir 100 años aquí, es nada. Pero ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? Para eso debemos de vivir. No para una vida perecedera como esta que se acaba pronto. Pronto. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar.